Corintios, porque a él le plació. Dice 1 Corintios 1:21, si quieren ir conmigo. 1 Corintios 1:21. ¿Alguien lo puede leer fuerte? Amén. ¿Lo puedes leer, hermano? Sí. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué le agradó al Señor? ¿Salvar a los creyentes por qué? Predicación. Por la locura de la predicación. Eso es lo que al Señor le agradó. Ahora, no podemos confundir, porque de pronto nos ponemos a decir, bueno, entonces, ¿qué nos salva? ¿Qué es lo que nos va a salvar? ¿La cruz? ¿La gracia? ¿El arrepentimiento? ¿La predicación? ¿O la sangre, pues? Y si se dan cuenta, todos son como medios, como puentes para llegar a la sangre de Jesús. Es decir, tenemos que ser bañados por la sangre de Jesús para ser salvados, pero fue por gracia que se nos ofreció el perdón. ¿Qué quiere decir que fue por gracia? Nadie merecía el perdón y el Señor en su gracia nos regaló la oportunidad de poder ser salvados. Ahí ya está el regalo, ya hizo demasiado por gracia darnos la oportunidad de ser salvados. Pero ¿cómo comienza todo esto? Por la predicación del Evangelio. Es lo más importante, hermanos, predicar el Evangelio. Como te salga, como hables, tartamudo, con una voz a lo mejor que no sea agradable o temblando. Lo que va a hacer que la persona vaya a salvación no es tu buena voz, no son tus ganas, no es tu coraje, no es tu sabiduría, sino es el Evangelio. Entonces, tanto niños como grandes tienen que enfocarse en predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es Jesús, hablar de Jesús. Pero obviamente, primeramente yo tengo que hablar de la mala noticia para que la buena noticia sea efectiva. Porque si yo hablo de buena noticia de inmediato, la gente dice, ah, sí, yo ya sabía, Él me ama. Pero si primeramente le digo, espérame, sí nos ama, pero hay un abismo, una separación. ¿Cómo? Sí, mira tu pecado, esto y esto. Esto te hizo separarte del Señor. Y la única manera de llegar a Dios e ir con Él por la eternidad es a través de Cristo Jesús. Entonces, al Señor le agrada salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que nosotros platicábamos el otro día, no predicamos para continuar la tradición cristiana, o no predicamos para salir y avivar el fuego en el mundo, o para alcanzar a la nación, como muchos hermanos dicen, ven para impactar a tu nación. La realidad es que, no es por eso, hermano, es para ver a través de la predicación del Evangelio quiénes son las ovejas que el Señor había destinado ya para ser salvadas. Y vamos a ver cómo las va a regenerar y cómo va a venir el Señor. Pero no toda la nación, hermanos, no todo México. O sea, no predicamos para que todo México sea salvo, porque sabemos que eso no va a ser así. Pero sí predicamos para que los que sean salvos desde antes de la fundación del mundo, conocidos por el Señor, vayan a Él. Para eso predicamos nosotros. No es porque está bonito, o porque es una tradición cristiana. Ah, los evangélicos pues tienen que evangelizar. Va más allá. Dios nos ordena hacerlo para oír su voz a través de la voz del que está predicando. Por eso, hermanos, cuando tenemos prioridad por algún predicador, no sé, yo el domingo que no hubo tanta asistencia, no avisamos, pero de pronto yo sabía, si alguien se entera que de pronto el pastor no va, es muy normal que la gente, muchos no van, porque comienza a haber como una preferencia por el predicador. Pero es una tontada. ¿Por qué? Porque no vamos a ver al predicador, sino vamos a escuchar la voz de Dios a través del predicador. Y Dios habla de muchas maneras a través de muchos hermanos. Unos gritan, otros no gritan, otros hablan lento, otros muy rápido, otros, no sé, otros se ríen, otros no, pero es Dios a través del predicador. Entonces es un error cuando tenemos, yo sé que hay hermanos que nos gusta mucho cómo predican, a mí me encanta y ustedes también cómo predica el hermano Paul Washer, ¿no? Pero más que él, a mí me gusta la pasión y la entrega que tiene por las cosas del Señor. Y da testimonio. Por ejemplo, es de los únicos famosos que ahorita está en Israel predicando. O sea, otro no va allá, hermano. Pero él está allá. Y lo conocen físicamente. Es como que las fuerzas ocultas del ISIS conocen a ese predicador. Pues lo ven en internet y todo, hermano. Y él va a predicar.
Él va allá y está allá predicando. Pero la realidad es que a quien escuchamos, cuando el hermano Paul Washer predica, o cuando el pastor Roger, o el hermano Manuel, o Héctor, o el que predique, es a Jesús, usando el disfraz, por así decirlo, del hombre que está hablando. Obviamente, ayuda mucho que el hombre se prepare, que sea dado a la enseñanza, que tenga fe que el Señor lo va a usar, porque de lo contrario, cada obra de la carne que no fue quitada para que el Señor hablara, va a estar interviniendo. Estoy hablando, ya dudé, ya se me olvidó lo que iba a decir, no apunté lo que iba a apuntar. Y esas cosas, falta confianza, y el Señor obra, pero son cosas de la carne que se imponen para que el Señor fluya. Es como cuando hablábamos del quién vende. ¿Cómo vas a vender un producto que tú no conoces? Tienes que conocer lo que estás vendiendo para poderlo vender, hasta casi de cabeza y sin catálogo lo estás hablando. Mira que lo que yo estoy vendiendo es la mejor cera líquida para los zapatos, porque la otra se terminan, pero esta no, porque esta brilla muy bien, y fíjate cuántos. Todo eso lo puedo hablar porque tengo ya conocimiento de lo que estoy diciendo. Entonces el predicador forzosamente tiene que conocer de lo que está hablando. Porque de lo contrario, la misma carne se opone. ¿Por qué? Porque está hablando con su propia sabiduría, o está dudando de lo que sí sabe o no sabe, y el Espíritu Santo no fluye. Tenemos que vaciarnos para que el Señor nos llene y pueda fluir la predicación. Por eso es que hay algunos predicadores que no nos dejan nada, y otros predicadores que sí nos dejan, porque se vacían y confían en el Señor. Pero la carne tiene que ser, es como el tema, vi en Cuernavaca el anillo. Hay algunos hermanos que no nos permiten tener el anillo. ¿Por qué el anillo si no es bíblico? Es más, lo bíblico que hay en el anillo es algo como pagano, porque a algunos paganos les daban autoridad a otros hombres también a que lo tuvieran. Pero ¿por qué lo traemos? El anillo me recuerda algo, hermanos. A mi carne, cuando estoy en la calle y lo veo, hermano. Me acuerdo que si hay alguna mujer por ahí que ande pretendiéndote, volteas a ver tu mano y dices, tengo una dueña, y me espera y me ama, y yo le di autoridad sobre mí. Esa es la autoridad que tiene mi esposa sobre mí, en mi carne. Yo sé que espiritualmente sé, pero la carne tiene que estar entrenada también y capacitada para que no sea tropiezo la misma carne. Para que nosotros sepamos. Es como un recordatorio. No quieren decir nada, pero es un recordatorio que hay alguien que tiene autoridad sobre mí, obviamente Dios. Pero yo recuerdo, también a alguna gente, a las mujeres les ve anillo y los hombres saben que son casadas. La carne, es algo bueno traerlo, me recuerda cada rato. Y yo sé que a lo mejor hay gente que ha estado a punto de hacer algo y ve el anillo y dice, estoy casado. Por eso se usa en las películas, ¿no han visto? Que se guardan el anillo cuando se van de banquetones, para que no los vean y para que ellos tampoco se vean el compromiso. Pero es lo mismo cuando yo capacito a mi carne en las cosas del Señor. Aparte que mi espíritu se vivifica, mi carne también se acostumbra a no tanglar y no tener duda y no confiar en mí, sino confiar en el Espíritu Santo. Por eso es importante entregarnos. ¿Pero por qué voy esto? Porque la predicación lo que hace, hermanos, no es exaltar al hombre, sino exaltar a Jesucristo. Y es la voz de Cristo la que está a través de nosotros. Les platicaba el otro día lo que dice. Dios nos ordena hacerlo para oír su voz a través de nosotros, hermanos. Eso es lo que Dios hace. Dios nos ordena hacerlo porque su voz va a ser a través de nosotros. Y este es uno de los aspectos más misteriosos que podemos ver en la palabra de Dios. Que a lo largo de la Escritura, desde el Antiguo Testamento, por ejemplo Moisés y todos los profetas hablaban de parte de Dios. Por eso cuando leemos los Salmos, hermanos, o leemos Isaías, Jeremías, son palabras como si Dios mismo las dijera, no son de parte del hombre. El hombre en ese momento desaparece y es Dios hablando. Pasajes fuertes, por ejemplo, como el Salmo 22, que David está hablando del Señor, Jesús está hablando a través de él y está diciendo, Señor, pero yo no soy hombre, soy gusano. ¿Quién, David? No, es el Señor Jesús hablando. Y eso es lo que pasa a lo largo de la Escritura. Obviamente, ¿quiénes van a ser usados por el Señor? Aquellos que han comenzado a aborrecer el pecado, que aún siendo pecadores, reconocen su incapacidad humana para agradar al Señor y se entregan por completo. ¿Cómo? Escudriño. Me pongo a buscar, veo testimonios de hermanos en la Biblia que ya están descansando con el Señor, me aferro a la oración, clamo, hermanos, busco constantemente el preparar mi carne, para que mi carne no sea tropiezo cuando el Espíritu Santo está usándome, porque la carne puede oponerse.
Es como platicábamos, como algún predicador que confía mucho en el Señor, gloria a Dios, pero el día del culto no estudia nada en toda la semana y llega y se postra y, por favor, Espíritu Santo, envíame el mensaje hoy porque no estudié nada. ¿Tú crees que Dios le va a dar algo, hermano? No, le va a decir, perezoso, tuviste todos los días de la semana para preparar tu sermón y no lo preparaste. Entonces sí tiene que ver la carne con la parte espiritual. Por eso nosotros a veces no predicamos, porque dudamos en nuestra carne, pero mayormente dudamos porque no tenemos el conocimiento o no estamos seguros que sea. Quiero felicitar a los de la clase de lunes porque me dijo Johnny que respondieron cosas y supieron hablar. Eso quiere decir que están confirmando lo que ya sabían a través del estudio. ¿Qué quiere decir? Dios es uno. ¿Por qué Trinidad? Que es uno, es Trinidad. Y esas cosas las sabes. Y de pronto ya tienes más seguridad cuando alguien te refute. Entonces tenemos que preparar la carne para poder exponer. Más sin embargo, hermanos, eso no tiene que ser tropiezo, porque tú sabes quién es Jesucristo. Tú sabes qué hizo por ti. Tú sabes que ama a los pecadores por los que murió. Eso es lo que tenemos que predicar. Cuando la gente está angustiada, dolida, preocupada, pagando ya una consecuencia, y ellos ya están arrepentidos, hermanos, a lo mejor no directamente hacia con Dios, sino arrepentidos de lo que les ha pasado, yo ahí puedo decirles, mira, este corazón abierto, esto es lo que sucede, y mira, hermano, vete por acá, o bueno, amigo, vete por acá, clama a Jesucristo, Él quiere perdonarte, arrepiéntete, y rápidamente, la gracia para el humilde, la ley para el soberbio, y es muy fácil predicar el Evangelio. Entonces, la voz de Cristo es a través de nuestra voz. Dios se comunicó con los hombres de diversas maneras a través de la historia redentora. Vamos a leer Hebreos 1:1 al 2. ¿Y alguien que pueda leerlo fuerte, por favor? ¿1:1? 1 y 2. Amén. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. A Dios desde siempre ha hablado a través de los hombres. ¿Se acuerdan de esto? Acuérdense cuando audible era la voz del Señor. Eso pasó en el huerto del Edén. Y más adelante en el monte Sinaí. Pero era su voz audible, hermanos. Audible. Y en el monte Sinaí, lo que sucedió resultó en algo aterrador. Porque el pueblo de Israel está pidiendo a Moisés que sirva de intermediario entre ellos y Dios se los concede, hermanos. Pero no siempre fue para bien, sino también fue para mal. Es decir, ya Dios les quita a ellos como la inocencia de su vagueza y de su infidelidad, y ahora dicen, ya no hay excusa, ya me escuchan. Por eso la Biblia dice, mejor que no hubieras sabido lo que ya sabes. Entonces, miren, vamos a leer Éxodo 20, 18 y 19. Éxodo 20, 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ellos vieron cómo estaba ahí el monte humeando, y yo pienso que había truenos. Imagínate la presencia de Dios ahí, en su totalidad, todo el poder del Señor, y ellos temieron. No, mejor habla tú, Moisés. Nosotros no. Eso mismo sigue pasando, hermanos. Dios concedió esa petición y se hizo oír su voz de manera indirecta a través de Moisés, y así ha sido desde entonces, hermanos. Pero obviamente, ¿quién creía y quién veía, escuchaba la voz de Dios a través de Moisés? El pueblo, los que creyeron, los que pidieron. Por eso hablamos a veces en una predicación y a veces parece que le estamos hablando a nadie, porque muchos no creen. Escuchan y están pajareando en otra cosa, pero los que creemos, recibimos la palabra, decimos amén, nos tiemblan las piernitas y a veces después de un culto nos quedamos sentados en la silla así, porque sabes que Dios está hablando, hermano.
Y aún nos cuesta mucho trabajo porque tenemos una condición muy terrible. O sea, el trabajo, el estrés de alrededor, la casa, los problemas, el matrimonio, con los hijos, nos tienen como entumidos. Entonces llegamos y escuchamos, pero ya se movieron, ya voltearon, ya vimos allá, nos distraemos. Es un momento en donde la verdad Dios se da cuenta que no estamos del todo atentos a su palabra. No digo todos, muchos. Muchos se duermen, se voltean, bostezan, ven el reloj. No le importa al pueblo escuchar hablar a Dios. Aún siguen confiados con la religiosidad. Vine a cumplir, ya me voy, gloria al Señor. Por eso sucede lo que me decías, hermano. Termina el culto y algunos platican cosas y van, dan palabra y otros ¡shum!, se pegan. No hay gozo, no hay interés. O probablemente también sea que pues no son cristianos, pues, ¿no? El pueblo de Israel tenía tanto temor y comprendía tanto que dijeron, no, Moisés, mejor tú habla con él y ya venos y dinos. Imagínate el terror para Moisés también, hermanos. Digo terror porque se trata de Dios, el temible, el innombrable. Pero esta voz de Dios se ha estado escuchando a lo largo del tiempo, es decir, ya no va a haber excusa para el mundo y no va a ser la maldad de Dios, hermanos, la que va a condenar, sino es la perversión del hombre que no quiso escuchar la voz de Dios. Pero obviamente el amor que nos pide dice, ámame a mí y ama a tu prójimo. Si nosotros amamos, tenemos que predicar el Evangelio, no esperar la respuesta del hombre. Amado, si nosotros siendo cristianos hemos sido tan injustos con Dios, ¿qué esperamos de un dormido? La respuesta inmediata y ir con el Señor. No. ¿Qué hacemos? Predicamos el Evangelio. En su tiempo el Señor hará. Muchos va a ser de inmediato, que es muy raro, porque la carne es completamente depravada. O muchos va a ser poco a poco y caerán. A lo mejor en medio de una tribulación se acuerdan de las palabras que el Señor dio a través de ti y caen, pero van a caer. Aquí la intención no se trata de una mejor vida aquí en la tierra, para que la gente deje de tomar, para que la gente sea mejor esposo, esposa, no, se trata de salvación eterna. Mas la verdad, en muchos casos, gloria al Señor, la regeneración la alcanzamos a ver. Y vemos que la persona cambió, ya no fuma, ya no toma, ya no maldice, ya no fornica, ya no adultera, y va de mejor en mejor. Pero hay otros que no vamos a ver que pase eso hasta el día de su muerte, o cuando estén ya en los últimos momentos. Ahí es cuando el Señor los va a regenerar. ¿Pero para qué? ¿Qué sufrimiento? La vida, el que dio, el que recibió. Nosotros tenemos que no importarme en la respuesta del hombre, sino únicamente hablar de parte de Dios. Esto es para todos, hermanos. Entonces, Dios sigue usando a los predicadores en vez de tronar sobre nosotros con rayos y con una nube ahí, hermanos. Porque nos daría temor. Yo lo he dicho siempre, si Dios nos hablara directamente, pues caemos muertos. Su santidad, su palabra tan santa, hermanos, caemos. Yo pienso que por eso permite el Señor hablar a través de nosotros como en una sintonía AM y con ruido, pero ahí se escucha. Es decir, el ruido y la sintonía AM somos nosotros, pero lo que se escucha ahí el mensaje es la voz de Dios. Una persona que está en santidad, buscando en verdad del Señor y siendo temeroso y escudriñando, es como si sintonizaras el FM, hermano. Exacto, se escucha perfecto, todos los sonidos, se escucha la voz, la música, perfecto, porque la señal sale limpiecita, sin vicio, sin pecado. Es importante que el predicador esté delante de Dios bien, porque si no de nada sirve. Por eso muchos de nosotros nos predicaban el Evangelio y no pasaba nada, porque quien lo hablaba era esa estación mal sintonizada, sucia, con la mayor de las veces con intenciones o con conveniencia, y no era únicamente hacer escuchar la voz de Dios y decirle al pueblo lo que quería escuchar. Por eso yo creo que hay profetas hoy en día, no que profeticen cosas nuevas, sino aquellos que no tienen temor y son usados por Dios y hablan y la tierra se puede sentir hasta que tiembla, hermanos. Porque no le importa lo que la gente piense, sino le importa únicamente lo que Dios dice, y es Jesús mismo hablando a través de ellos. Y lo hemos visto en predicadores, hermanos. ¿Qué dices tú? No, el Señor está hablando aquí. No puede ser este hombre, el Señor está hablando aquí. Yo escucho, por ejemplo, a Leonard Ravenhill. Escúchenlo, hermanos. O David Wilkerson. O Paul Washer, por ejemplo. ¿Los escuchas? Hay uno que se llama Carl Lawson o algo así, hermano. Escuchas predicar y dices, ¿qué es eso? Es el Señor hablando a través de ellos.
el sufrimiento que ellos sienten por el pueblo dormido, la desesperanza, es Cristo, hermano. Es Cristo mismo queriendo salvar, no porque nos necesite. ¿Sabe lo que significa que la gente no reciba el mensaje del Evangelio? No lo recibieron a Él. Perdición eterna. Y Jesús sabe, nosotros no sabemos. Cristo sí sabe, hermano. Cristo sí sabe lo que es morir sin Él. Por eso se atrevió a morir en la cruz, porque sabe lo que significa morir sin Él, hermanos. Es impresionante. Por eso pedirle al Señor, Señor, danos tu mente, danos tus ojos, tus oídos, Padre, para temblar y no cesar y entregarnos por completo, porque quiero saber lo que significa que yo no predique el Evangelio. No es cualquier cosa, no es la profesión, no es soy cristiano y predico, o soy cristiana y evangelizo mujeres o predico a mujeres. No es eso, es Cristo mismo usándonos, tanto hombres como mujeres. Qué bendición saber que el Señor te posee y habla a través de ti. Juan Calvino dijo algo una vez. Dijo, es un privilegio singular que Él se digne a bendecir para sí la boca y la lengua de los hombres a fin de que su voz resuene a través de ellos. Es un privilegio inmerecido saber que Él te usa para hablar el Evangelio. Y yo estoy de acuerdo con eso, con ello. Entonces la predicación, hermanos, es más que un sentido o una promoción. O sea, la predicación es más que un anuncio de la gracia. Anunciamos la gracia. Por eso el evangelismo de Dios te ama, Dios te ama. Es que no va por ahí. No es de, alcanzamos 60,000 almas hoy. No, hermanos, va más allá. Es decir, le voy a compartir una frase. Que el evangelio no es para el enfermo o para el necesitado. El evangelio es para los muertos. O sea, va más allá. No es para el enfermo. Ay, mira, Cristo te ama, te va a sanar. No, el evangelio es para el muerto. Le va a dar vida al muerto por cuanto están muertos en sus delitos y pecados. Reconocer, hermanos, eso es algo que tenemos que tener en mente constantemente. Soy cristiano, soy hijo de Dios, soy luz allá afuera, soy sumamente importante para un mundo perdido. Luminaria, sal. Pero a veces agachamos la cabeza como si no lo fuéramos, como si Cristo no hubiera muerto por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y aunque dudes de ti mismo, Cristo no, hermano. Cristo sabe que si tú vas y cumples a esa ordenanza, Él te va a usar. Pero que vayas sin intención, sin nada, simplemente a ir y a hablar. Me ha pasado que me invitan a algún lugar de pronto a predicar y digo, no me preocupo por, pero no preparé una predicación. O no preparé un mensaje. ¿Qué voy a decir? Pues no, me avisaron hasta el último. Tienes que estar listo para hablar de Jesús. Y Él es el que te va a usar, va a hablar a través de ti. ¿Quiénes seríamos nosotros para hablar fielmente del triplemente santo? Nadie. Es Él, hermanos. Pero tengo que recordar que Él lo hizo, Él hizo la obra, Él es totalmente sobrenatural y todopoderoso. Y la realidad es que no debo de dudar. Por eso cuando salgo, el simple hecho de tocar a alguien y hablarle del Señor, ahí ya hay poder. No por mí, como los hermanos carismáticos que sienten que hasta destellan rayos aquí con sus manos, sino que es el Señor usando este trapo como un medio de comunicación con el muerto. El único que puede levantar muertos es Cristo. Entonces qué bendición saber que estamos de su lado, y qué desperdicio de tiempo en no actuar. En algún tiempo yo como que quería exigir el hacerlo a la iglesia. Ve y hazlo, pero si no había la convicción y la seguridad, no lo haces. Pero cuando de pronto entendí, hermanos, que es simplemente despiértate, como leíamos en Romanos la semana pasada, ya se ve que la noche está avanzada, la luz viene, despiértate. Hey, eres hijo, eres heredero, eres coheredero, ve y anuncia las buenas nuevas a los muertos. Ya no por exigencia, ya no por ganar algo a cambio, por ellos. Por ellos. Y qué bendición saber que aún en mi imperfección, o en la niñez, o en la juventud, Dios puede usarnos para hacer cosas impresionantes. Y la gloria a Él. Por eso doy todas las coronas a sus pies. Va a haber galardones. El hermano Tony decía otra cosa, algo que me gustó mucho. Va a haber galardones. Dice, voy a galardonar a cada uno según su obra.
Y de pronto nos imaginamos así como el 1, 2, 3 y en el número 1 parados con nuestras medallas. No, hermano. Esas mismas medallas se las vamos a poner a los pies del Señor. Decía Tony, pues los galardones van a ser para quitárnoslos y ponerlos ahí en los pies del Señor. Sí, porque todo fue por Él. Yo no fui nada, un conducto nada más. Qué bendición, como una tubería en donde el agua pasa para saciar allá la sed. Pero soy nada, hermano. Pero qué bendición que el Señor nos haya elegido para anunciar su evangelio y que es realidad. El Nuevo Testamento se describe a las ovejas de Cristo como aquellas que escuchan su voz y las siguen. ¿Se acuerdan? Vamos a leer algunos textos para recordar. Juan 10 del 1 al 5 primero. Y qué bendición saber estos textos de memoria, pero casi maldición, hermanos, saberlos y no practicarlos. Juan 10, del 1 al 5. ¿Ya los tienes ahí, Luis? ¿Te animas a leer Juan 10, del 1 al 5? Melanie o Pau, ¿quién lo tiene? Juan 10, del 1 al 5. ¿Los lees tú, Melanie? Sí, mi amor. Tú lees bonito. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta del pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque no conocen su voz. Porque conocen su voz. Porque conocen su voz, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Cuántas veces no hemos leído este texto? Pero fíjate la seguridad que nos está dando de la efectividad de la predicación. Los que sean, van a escuchar y van a entrar. Los que no, no van a escuchar y ya. Yo no me voy a preocupar, hermano, por que me escuchen a la fuerza. Yo no voy a cambiar el mensaje porque yo no los voy a hacer entrar por ninguna otra puerta que no sea el verdadero evangelio. Lo que está haciendo el famoso nuevo evangelio es que las ovejas salten el redil, pero el Señor los va a sacar, porque el camino tiene que ser el camino de la cruz, y el camino de la cruz te lleva al arrepentimiento. ¿Por qué al arrepentimiento? Porque nosotros lo pusimos ahí, por así decirlo, que obviamente es su soberanía ponerse ahí, pero nosotros, nuestro pecado lo puso ahí. Obviamente, si yo sé que atropellé a alguien, me voy a arrepentir de atropellarlo. Si tú y yo sabemos que nuestros pecados pusieron a Cristo en la cruz, nos tenemos que arrepentir. ¿En dónde veo esto? Hechos, Pedro predicando a los judíos. Y les dice lo que pasó con Jesús. ¿Y qué pasa? Se contristaron y llorando le dijeron, ¿qué hemos hecho? ¿Qué podemos hacer ahora? Pues asesinamos al Hijo de Dios. Eso es lo que tienen que escuchar, sin preocuparme si es gravoso o lastimoso para ellos, porque es el Evangelio. Y los que sean, van a escuchar la voz. Y los que no, no. Porque esas ovejas únicamente siguen al pastor. Los otros son cabras y seguirán al pastor de las cabras, el macho cabrio. El portero es Jesús. La puerta es Jesús también. No va a entrar ningún salteador. No va a entrar ninguno haciendo trampa. Todos tenemos que entrar a través de Jesús. Ese es el Evangelio. Es lo que tengo que predicar. No tengo que anunciar otra cosa más que a Cristo y Cristo crucificado. De hecho, hermanos, nos vamos a dar cuenta a lo largo de la predicación expositiva que estamos llevando que parece que hablamos de lo mismo todo el tiempo. Porque no hay otra cosa de que hablar más que de Cristo. La iglesia tiene que ser cristocéntrica. Un día que ustedes notaran, o nosotros, que la iglesia está yendo por otro lado y que nunca resalte Cristo, tenemos que bajar al predicador y disciplinarlo, o cambiarlo y poner a otro, o huir de ahí. Porque Cristo tiene que estar en el mensaje desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento todo el tiempo. Porque Cristo es la puerta. Porque Cristo es el portero. Porque Cristo es el pastor. Entonces nadie que no esté en Cristo, que no escuche el mensaje de Cristo, va a poder entrar. Entonces, ¿Cristo te ama? Sí, Cristo me ama. Dios muestra su amor para con nosotros que entregó a su Hijo, es decir, Dios muestra su amor.
porque entrega a su hijo, ahí muestra su amor. Pero no quiere decir que me ama gratuitamente, sino que yo tengo que ir a la cruz del Calvario y ahí caer de rodillas y poder seguir al Señor en verdad, porque si no, es conveniencia nada más, algo propio. Entonces, qué fabuloso saber. Miren, vamos a leer el versículo el 16 y versículo 27 y 28. Ahí mismo en Juan. Digo, para confirmar. Porque tengo que predicar. De esas ovejas que sí son, que van a escuchar, que van a reconocer, que yo no las puedo identificar, dice el Señor Jesús. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Hay ovejas que no son cristianas, entonces no nos limitamos al pueblo cristiano nada más. Por eso yo, hermanos, y creo que ustedes también, no soy de la idea de ir a predicar en contra de los homosexuales, porque ahí entre homosexuales puede haber ovejas también. Entonces yo no tengo que correr a la oveja a patadas, yo tengo que atraerla a Jesús. Por eso no puedo, hermanos, ir en contra de ningún pecador, que lo único que hace es pecar diferente a como yo peco. Sino que tengo que ir con amor, como Cristo murió por homosexuales también, hermano. Murió por asesinos, por sucios, locos, fornicarios, drogadictos, borrachos. ¿Por qué no? Por eso nunca debemos de ir en contra del pecador, debemos de ir en contra del pecado. Porque el pecador arrepentido va a recibir perdón. Y no por sus propios actos y fuerza y sabiduría, sino porque era oveja dormida que se despertó con el mensaje simple, pero tan poderoso del Evangelio, hermanos. Sencillo. Puedo creer que cada uno de nosotros en el lugar que estamos es puesto ahí porque ahí hay ovejas. El Señor dijo a Pablo, cuando fue a Corintio, le dijo, no temas, tengo mucho pueblo ahí. Tú puedes pensar en tu oficina, no, pues aquí, ¿quién? Puro guate ahí, que nada que ver. Puede haber ovejas ahí, en tu trabajo, en el nuestro, en la casa, en la colonia. No estamos en el lugar que estamos por azar, hermanos. Todo el Señor lo tiene diseñado en sumo control. Entonces tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar atentos, hermanos, atentos. Porque no sabemos en dónde están esas ovejas perdidas. Miren el 27 y el 28 también, por favor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mira, conocen su voz y la siguen. Yo predico y ellos van a escuchar. A lo mejor un poquito sacudidas y no tan constantes de principio, pero dice, me van a seguir. Y yo les voy a dar vida eterna. Ni tú, ni la doctrina, ni nada. Él le da vida eterna. Y no perecerán jamás. Y lo mejor, que nadie las arrebata de mi mano. O sea, lo que les dio el Señor, lo que nos dio, nadie nos lo va a quitar, hermanos. Entonces puede ser que por un tiempo caminen extraviadas. San Juan Isaías 53 dice, todos nos descarriamos como ovejas. O todos nos perdemos como ovejas descarriadas. Probablemente por un tiempo. Y ese tiempo puede ser muy largo. Pero a fin de cuentas van a caer. Y van a ir al arrepentimiento por la fe. Entonces, ¿cuál es el medio a través del cual el buen pastor de las ovejas habla al corazón de los que son suyos? Y podemos ver un texto aquí, vamos a Romanos 10:17. Romanos 10:17. Pablo responde la pregunta, ¿cómo? ¿Qué pasa aquí? Y dice, así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sencillo. No hay fe verdadera si no está la palabra de Dios de por medio. Por eso la bola de iglesias inmensas no escuchan el Evangelio, no escuchan la palabra de Dios en verdad, y por eso no despiertan, están dormidos. Cuando escuchan el Evangelio, empieza la fe verdadera. Y la fe viene por el oír. El que más se discipula, más fe tiene, más constante, más ora, más perdona, más ama, más pide perdón. Sencillo, ¿por qué? ¿Porque es más inteligente? No, porque recibe más palabra y su fe se aumenta más. Entonces, este texto es tan conocido que fácilmente podemos pasar por alto la dificultad que se plantea en su interpretación.
lo hablan y dicen, pero sin entender en verdad que es necesario estar escuchando la palabra de Cristo para que haya fe, porque aún esa fe, como viene por la palabra de Cristo, es un don. Por eso dice, el arrepentimiento por la fe, y aún esto es don de Dios. Por la fe. Entonces, si Pablo hubiera escrito que la fe viene por el oír la palabra de Dios, si Pablo hubiera escrito que la fe viene por el oír la palabra de Dios, la lógica del texto sería muy evidente. Escucho la palabra de Dios. Y el incrédulo puede llegar a creer. Pero sí es eso lo que dice, pero el texto dice más que esto. Lo que Pablo dice aquí es que la fe viene del oír, y el oír viene por medio de la palabra de Dios. Es decir, no únicamente viene por el oír lo que sea, sino viene por el oír la voz de Jesús. Volvemos a lo que hablamos al principio. Yo no puedo predicar con mis propias fuerzas y mi propia sabiduría. Tengo que estar en constante comunión con el Señor para que Él sea el Señor el que habla a través de mí. Es decir, si yo me preparo mucho, por ejemplo, ese texto de mucha letra mata. Yo sé que se usa de dos formas. Una que unos dicen, los carismáticos, que mata el espíritu. Entonces no estudies tanto la Biblia porque después estás muerto espiritualmente. Pero yo creo que voy más a lo demás, a lo externo. Mucha letra, mucho estudio externo, muchas cosas separadas de la Biblia te matan. Y yo creo que sí. Hay algunos que están predicando la Biblia pero con otras intenciones, es decir, con doctrinas, por ejemplo, calvinistas o de Charles Spurgeon. Entonces ya no es el Evangelio y la voz de Cristo, sino es la interpretación de los hombres, y eso tampoco sana en lo absoluto. La palabra que tiene que escucharse es la palabra, la voz de Jesús, para que haya una fe verdadera. Si no, muerte también, no sirve de nada. Es Jesús el que tiene que hablar a través de nosotros. Es Jesús. ¿Qué es lo que tengo que oír entonces nosotros? Pues la predicación del Evangelio, del verdadero Evangelio, la voz de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, y hablar. Pablo ha dicho en los versículos del 8 al 13, miren ahí. Dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es de los pasajes más pervertidos que hay en el Evangelio. Los que usan fácilmente para predicar cualquier cosa que sea fácil. Confiesan, lloramos y después oramos. Yo te recibo con mi corazón, yo creo y te confesé con mi boca. No. Eso habla después de que yo recibí la fe por oír la voz del Señor. Eso es lo que está hablando ahí. Entonces, ¿cómo pues ellos, dice Romanos, van a invocar a aquel que no conocen, a aquel que no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo van a decir? Escuchaba el otro día en un foro que compartían de una mujer que estaba muriendo y decían, porque Dios ama tanto al mundo que envió a su único hijo. Está bien, pero ¿cómo la persona va a poder poner su fe en el Señor Jesús si no ha escuchado su voz hablar a través de alguien? ¿Qué tenemos que hacer? Hablar el Evangelio, hermanos. Entonces, el propósito de este estudio es eso, que podamos volver atrás, ya con doctrina, ya con el conocimiento, y ahora decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la gran comisión, ¿qué es? Ve y predica el Evangelio a toda criatura. ¿Quiénes? Todos, hermanos. Unos se encargan, como dice en Hechos, que estábamos estudiando la vez pasada. Vamos, si quieren, a Hechos 6, 2, 4. Y yo me gozo, por eso te digo, lo que está sucediendo, que el Señor nos permite hacer hoy en día. Los apóstoles están muy preocupados porque están atendiendo bien la iglesia, hermanos, pero no están cumpliendo la gran comisión. Es como con nosotros. Estamos muy preocupados porque la iglesia esté bien, esté sana, vayan muchos, la comunión esté bien, pero
no se predica el Evangelio. Y ese panorama lo vemos ahí en la Escritura. Dice aquí, entonces los 12, viendo esta problemática de que ya no estaban predicando el Evangelio, convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos ¿qué? La palabra de Dios, la predicación, para servir las mesas. Busquen, cuando dice servir las mesas, no únicamente se refiere a la mesereada, sino se refiere a estar al cuidado de la iglesia. Las cosas que por acá, que la alabanza, que la lectura, que los niños, que los jóvenes que hacemos, toda esa parte que es la administración de la iglesia. Dice, busquen pues, hermanos, entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. ¿Qué encargarán? La iglesia, hermanos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ir a predicar el Evangelio. Yo me gocé porque enseñé de esto allá en Cuernavaca. Y de pronto me cayó el 20 y dije, espérame, la iglesia está caminando. Yo estoy predicando el Evangelio a la iglesia que estaba un poco confundida en algunas cosas. Gloria a ti, Padre, se está haciendo la palabra. Para empezar, no soy indispensable en la congregación. Camina sola, se va, el Señor me puede hablar y la iglesia sigue caminando. Espero. Pero siempre tenemos que ir cumpliendo las cosas de Dios. Dice Hechos 5 y Hechos 2 y 7. Si nosotros hacemos esto, hermanos, si nosotros cuidamos de la iglesia, si otros están predicando, y si tenemos comunión y estamos en oración, Dios es el que añade cada día los que han de ser salvos. O sea, Él es el que se encarga, porque su obra no nosotros lo hacemos. Y eso es maravilloso. Y ahí tenemos que seguir. Por eso la importancia de los más constantes que se ocupen de las mesas. El domingo es un buen día familiar o es un buen día para estar entre nosotros, pero hermanos, vamos a hacer la palabra eficaz. Sirvamos a las mesas. Cuando tenemos comunión, hay gente nueva, gente que no platica con nadie, dispersémonos. Por un ratito, mi amor, te amo mucho, pero me separo de ti. Mi hijito, ahorita voy a ir acá, voy a venir ahorita, va a platicar, tú platica con otro niño. Nos dispersamos y atendemos las mesas con los hermanos débiles, los que no hablan, los que no saben. Vamos a aprovechar el tiempo y hay que dispersarnos para cuidar las mesas. Obviamente ellos también lo que hacen era predicar el Evangelio. Pero entonces, la prioridad de Cristo, la prioridad de los apóstoles, la prioridad de la iglesia de hoy en día es predicar el Evangelio. ¿Y qué es predicar el Evangelio? Que la voz de Cristo se escuche a través de nuestra voz. ¿Quiénes pueden predicar el Evangelio? Todos, hermanos. Todos, absolutamente. Y yo quisiera así cerrar el estudio de hoy, porque tengo que irme rápido a una reunión. ¿Está bien? Vamos a orar, hermanos. Gloria a Dios.